Muy buenos días, queridos hermanos. Me alegra volverlos a ver después de algún tiempo de estar guardados y desde nuestras casas poder disfrutar también de las transmisiones, pero ahora mucho mejor, ¿no? Poder estar congregados y podernos volver a ver, poder volvernos a saludar, y ojalá Dios nos permita seguir en el tiempo, seguir haciéndolo. Quiero invitarles, hermanos, a que volvamos a leer el texto de Romanos, que va a servir como marco para la enseñanza de esta mañana. Dice Romanos 12, versículos 14 al 16: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Padre de los cielos, te damos gracias por tu amor y bondad y misericordia. Te pedimos en esta mañana de manera humilde, Señor, que seas tú dirigiéndonos en la enseñanza, preparando nuestros corazones para recibirlas con humildad, con disposición, con anhelo, con hambre de ellas, Señor, y de esta forma también llevarla a nuestra conducta. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de iniciar con la enseñanza, quisiera primeramente recordarles algo que ustedes saben, y es en relación al propósito de la carta de los Romanos, y muchas veces aquí hemos hablado de ello, y es que precisamente el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Roma con el fin de exponer de manera muy especial, de manera detallada, todo lo que es concerniente a la doctrina de la salvación y cómo está asociada con otras enseñanzas, con otras doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es por ello que inicia enseñándonos y enseñándoles a cada ser humano su condición real, que no importa la condición o la situación étnica. Los judíos creían que por ser el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, tenían ganada la salvación de manera directa, de manera automática. Mas sin embargo, él allí explica cómo todos los hombres están bajo el juicio de Dios, y todos los hombres tienen la necesidad de Dios. También nos habla acerca de la propiciación de la obra de Cristo como propiciación por nuestros pecados, y de cómo la fe hace parte fundamental dentro del proceso de la salvación. También nos habla acerca de la elección, acerca de cómo eso tiene una implicación en nuestro diario vivir. Y allí en el capítulo 11, en los últimos versículos, el apóstol explota, por así decirlo, en una hermosa doxología, en una hermosa manifestación de adoración, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina con broche de oro todo esto que ha dicho en los 11 capítulos que preceden al 12, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermoso, ¿no? Y todo esto que Él ha enseñado, todo esto que Él ha dicho, es el preámbulo de lo que a partir del 12 Él quiere enseñar, y es que la doctrina es importante, pero es el complemento de algo que también es muy importante, y es la conducta. Y el capítulo 12, bueno, desde el 12 en adelante hasta el 16, enfatiza mucho acerca de la conducta del creyente, de cómo debe ser el andar del creyente en su día a día. Pero fundamentalmente el capítulo 12 enfatiza, o su énfasis es en ello. En los dos primeros versículos, habla acerca de la actitud del creyente frente a Dios, y por eso dice que
nosotros debemos presentarnos día a día como culto racional, como culto vivo, agradable, santo, delante de Dios, que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio del entendimiento, de nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Desde el 3 hasta el 13 habla acerca de la conducta del creyente respecto de la iglesia, de sus hermanos en la fe. Pero a partir del 14, y ese es el tema que hoy quiero traer a consideración de todos nosotros, es la conducta del creyente con los de afuera, con los no cristianos, con los no creyentes. ¿Es importante? Pues veamos aquí lo que dice la Escritura. Y vemos que, y quisiera yo más bien dividir esta enseñanza en tres enunciados. Primero, el primer enunciado es que el creyente cambia la maldición por la bendición. Lo primero que hace el creyente en su vida es cambiar la maldición por la bendición. El segundo enunciado que quisiera que tocáramos en esta mañana es que el creyente es solidario. Y el tercer elemento que quisiera que tuviéramos en cuenta en esta mañana es que el creyente no es el centro del universo. O mejor, el creyente entiende que no es el centro del universo, que es Dios quien creó todas las cosas y quien merece toda la adoración. Pero entonces, empecemos, hermano. Pablo comienza haciendo una serie de recomendaciones que tienen que ver con nuestra conducta, como les decía al inicio, con respecto a los no creyentes. Y lo primero que dice aquí, cuando en el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces aquí está primeramente este enunciado, esta instrucción, este mandamiento que está haciendo Dios a través del apóstol, está relacionado con lo que decimos, con lo que sale de nuestra boca. Pero sabemos que lo que sale de nuestra boca tiene un origen en nuestro corazón. Y esta afirmación no es novedosa, no es nueva, no es que Pablo se la inventa o se la saca de la manga o del sombrero. Él simplemente está replicando una instrucción que ya el Señor Jesucristo en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, ya ha dicho y ya ha enseñado. Allí en uno de estos apartes, él corrigiendo acerca de las malas interpretaciones que el pueblo, que los judíos habían hecho acerca de la ley, decía o dijo en varias oportunidades: oísteis que fue dicho, en varias puntuaciones acerca de la ley hace este énfasis. Y con respecto del bendecir y no maldecir, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en cierta forma, como algunas cosas, o las herejías mejor, son verdades distorsionadas. La Biblia sí dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero la añadidura que estaba allí metida, como dicen los congresistas hoy, como un mico, era que deberíamos aborrecer a nuestros enemigos. Y los judíos, e incluso muchos creyentes, pueden hoy entender esto, que tenemos la licencia para aborrecer a aquellos que nos hacen mal. Pero Jesús fue categórico, en Mateo 5:44, cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces es una orden perentoria de parte del Señor Jesucristo. Y podemos decir nosotros: bueno, pero ¿quién es nuestro prójimo? Y esa pregunta ya se la hizo alguien en la historia. Y fue allí el maestro, el intérprete de la ley, queriendo hacer quedar mal al Señor Jesús, le pregunta, después de culminarlo, después de preguntarle acerca de qué debía hacer él para obtener
la vida eterna. El Señor Jesucristo le dice, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice el Señor Jesús, bueno, haz eso. Pero ¿cuál es mi prójimo? Y el Señor refiere la parábola del buen samaritano. Y no debemos tomar en poco la expresión samaritano, porque para los judíos un samaritano era un enemigo, era alguien que era digno de ser aborrecido, porque los samaritanos eran el fruto de una mezcla entre impíos, no creyentes, o no, mejor no judíos, y judíos, por lo cual eran aborrecidos. Algunos inclusive para poder ir a Galilea, Samaria estaba en la mitad, hacían una vuelta para no tocar esas tierras, para no pasar por esas tierras, porque eran abominación para los judíos. Pero entonces aquí el Señor le muestra quién es nuestro prójimo, o nos muestra quién es nuestro prójimo. Toda persona que está en nuestro entorno y que es digno de recibir de nosotros misericordia, independiente de cuál sea la condición. Pero aquí se va mucho más allá. Dice que no solo debemos bendecir, sino que debemos bendecir ¿a quiénes? A los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan y a los que nos hacen daño. Y es de pronto lógico pensar que nosotros debemos orar por aquellos que nos hacen bien, y debemos hacerlo, pero la exigencia de parte de Dios es aún mayor, y es orar por aquellos que han procurado hacer el mal. Ahí está el elemento adicional para el creyente, porque aún dice la Escritura, el mundo, los gentiles también, hay un intercambio de favores. Aquel que recibe de alguien un bien, pues también le refiere o le responde con un beneficio. Pero ¿qué tal con aquel que nos hace mal? ¿Cómo vamos a actuar nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a actuar los creyentes frente a aquellos que nos hacen mal? La Biblia nos dice claramente que debemos bendecir, y bendecir significa desearle el bien, desear que el Señor actúe con ellos en misericordia, desear que el Señor abra los ojos del entendimiento. Esteban, cuando recibía esa lluvia de piedras y estaba allí en medio de este apedreamiento, a punto de morir, dice que antes de entregar su espíritu dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. La pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Aún si nos apedrearan, aún si nos desearan con todas las fuerzas del corazón de aquellos que quieren nuestro mal, nos desearan perjudicar. Pero la Biblia dice aquí que es lo que el Señor Jesús nos muestra aún con su conducta. Él es nuestro ejemplo. Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 2, versículos del 21 al 23, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando bendecimos, estamos encomendando a Dios que juzga nuestra causa de manera justa, aquello que consideramos injusto para nosotros. Entonces, hermanos, es importante, es interesante ver cómo la conducta del cristiano es contracorriente a la conducta del mundo, porque cada uno procura dar de lo que ha recibido, pero el Señor nos dice que debemos dar aún de aquello contrario de aquello que hemos recibido. El otro enunciado que quiero que tengamos en cuenta, queridos hermanos, es
que el creyente es solidario. El creyente es solidario. Y esto está relacionado con la forma como reaccionamos con la condición del prójimo, con la condición de aquel que está cerca a mí, con aquel que hace parte de mi entorno. Y aquí el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Voy a empezar de atrás para adelante, voy a hablar acerca de llorar con los que lloran. Y es que esa es una de las premisas básicas del cristianismo. Sin embargo, es una de las cosas más complejas de hacer, ¿no? De hacerla de manera genuina. Muchas veces nosotros vamos a un velorio y vemos al deudo, la persona que ha sido afectada por la partida de su familiar. Nos acercamos y le decimos: le acompaño en la pena, pero muy seguramente es más un formalismo, una manera de hablar o de decir, porque realmente no podemos plenamente, humanamente hablando, identificarnos con el dolor que esa persona tiene en ese momento. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros actuamos o debemos actuar como un solo cuerpo, y que si uno de los miembros del cuerpo se duele, es todo el cuerpo el que se duele. Y es una acción sobrenatural de Dios por medio de su Santo Espíritu, que obra en medio de nosotros para poder identificarnos con el dolor de nuestro hermano y de nuestro semejante, de nuestro vecino, de nuestro compañero de trabajo, de poder orar. Y lo que hacemos aquí, hermanos, de orar por nuestros vecinos, de orar por nuestros amigos, de orar por nuestros conocidos, por los familiares de nuestros hermanos en la fe, pues es un acto de conmiseración, de tener misericordia de ellos. En medio de esta pandemia, creo que una de las cosas en las que hemos sido ejercitados los cristianos es precisamente con tener misericordia por el mundo, tener misericordia por los que no conocen a Cristo. Porque aun cuando muchos creyentes han partido en medio de esta pandemia, ellos tienen esperanza. Ellos tienen esperanza porque han ido a descansar. Están gozando de la presencia del Señor. Pero que hay de aquellos que han partido, se han ido, y no sabemos si su salvación o si hayan tenido la oportunidad mejor de arrepentirse, de haber conocido del Señor, y hoy estén en un mejor lugar. Entonces debemos, queridos hermanos, dejar a un lado el egoísmo, que no es otra cosa que tener nuestro interés más allá de nosotros mismos, de nuestro eje central, que se convierte en nuestra vida, al punto que podamos identificarnos con el dolor del prójimo, al punto que podamos nosotros identificarnos con la tristeza del prójimo. Y no solamente eso, sino actuar en función de eso. Entonces, cuando no solamente podemos llorar con los que lloran, sino también podemos alegrarnos, y allí entro la segunda parte que debe ser la primera, y lo hice de esa manera porque, si bien es cierto, llorar con los que lloran es difícil, es mucho más difícil para el mundo y para nosotros, incluso algunos, reír o gozarnos con los que gozan. Y lo pongo desde este punto de vista. Cuando vemos a alguien prosperar, a alguien que echa para adelante, a alguien que de algún momento a otro podemos ver que le está yendo bien, muy seguramente los comentarios no son los mejores. A lo mejor empezamos a pensar o a creer: quién sabe qué estará haciendo, de dónde saldrá ese dinero, ¿cierto? Puede ser cierto, pero no nos corresponde a nosotros. Más bien, si hay certeza, y no por ello, sino por su condición de muerte espiritual, debiéramos ir ante esa persona a llevarle el Evangelio, a compartirle acerca de la salvación de Cristo. Pero es difícil, humanamente hablando,
para los hombres, para los seres humanos, para nosotros los seres humanos, gozarnos con la alegría del que está alegre, del que se goza. Y cuando podemos nosotros alegrarnos por los motivos por los cuales los demás están alegres, es una evidencia de que realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que quiso decir, o lo que quiere decir el Señor cuando dice que debemos amarnos, o que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Algunos interpretan este mandamiento en el sentido de que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo, pero no, es un error. Lo que está diciendo ahí es que nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. Lo que está diciendo la Escritura, lo que nos dice el Señor, es que la naturaleza del hombre es egocéntrica, y lo que algunos llaman baja autoestima, lo que Dios dice en la Escritura, porque no habla de baja autoestima, lo que sí dice es de soberbia, de autosuficiencia, de arrogancia, al punto que considera que su dolor es el más grande del mundo, que nadie sufre más que él, al punto de llegar incluso a quitarse la vida. Es un error pensar que el suicida tiene una baja autoestima. La Escritura dice que es un soberbio, porque ha pensado en cegar su vida sin pensar en los suyos. Es cierto que algunos actos de suicidio pueden ser motivados por problemas mentales, psiquiátricos, pero en general el amor, el exceso de amor hacia nosotros mismos, y la Biblia los llama amadores de sí mismos, nos lleva a ser hipersensibles ante la situación que nos rodea. Pensar que nuestro dolor es el más grande y que por ende no hay nadie que merezca más misericordia que nosotros, ¿no? Los creyentes hemos sido objeto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y por ende somos objetos de la más grande bendición, y debemos estar siempre alegres a pesar de las dificultades. Y si en algún momento hemos sido tocados por la depresión, por la tristeza, debemos aferrarnos a las promesas del Señor en relación de lo que somos, de lo que nos espera, del significado de las pruebas. Los hermanos del primer siglo no sufrieron menos que nosotros. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron ultrajados, ellos fueron señalados, fueron asesinados. Mas sin embargo, aquí nos dice la palabra de Dios que nuestra conducta es llorar con ellos, pero también alegrarnos con ellos. Así como cuando nos dolemos con el dolor del prójimo, reflejamos parte de la compasión con la cual nosotros también fuimos alcanzados. Cuando podemos gozarnos con la prosperidad del prójimo, es claro que también hemos sido libres del egoísmo, de la envidia. Y es algo que debemos desarrollar en nosotros, el poder gozarnos con alegría del prójimo. Y ya para terminar, hermanos, quisiera tocar el punto 3. El creyente entiende que no es el centro del universo, y esto tiene que ver con la forma como se relaciona con su entorno, la manera como se dirige, como convive con los demás. Y Pablo empieza aquí, o la Escritura dice aquí a través de Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces veamos aquí lo siguiente, hermanos. Aquí dice unánimes entre vosotros, y obviamente aquí está hablando de los creyentes. Pero aquí me planteaba yo la siguiente pregunta:
¿Qué tiene que ver? Y si nosotros estamos hablando de la conducta del creyente con los de afuera, ¿qué tiene que ver entonces la conducta entre nosotros? El que seamos unánimes, ¿qué impacto tiene hacia afuera? Es sencillo. Cuando el no creyente, cuando el no cristiano ve la unidad de los cristianos, es impactado positivamente. Pero qué triste es cuando un familiar suyo, un vecino suyo, se da cuenta de las disputas que usted tiene con un hermano en la fe. Y ahí viene entonces el comentario regular, y eso que son cristianos. ¿Cierto? Pablo hace una fuerte reprimenda a los hermanos de Corintios. Ahí en la primera carta, capítulo 6, les dice: ustedes, ¿cómo se les ocurre llevar qué? Sus contiendas a los jueces. ¿Ustedes, acaso no hay un sabio entre ustedes que puedan dirimir, que puedan juzgar, que puedan arreglar esos problemas? Ya de por sí el que tengan problemas es una situación contraria a lo que dice el Señor. Pero más aún, en vez de soportar el agravio, el oprobio, se van y ventilan sus divisiones, sus contiendas con los de afuera. ¿Acaso no entiende que ustedes, iglesias, van a ser los que juzguen el mundo? ¿Cómo puede el mundo juzgarlos a ustedes? Y la unidad es la evidencia interna que se muestra hacia afuera de lo que somos realmente. Y quiero decirles, y voy a lanzar un piropo a la iglesia, pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a la iglesia fue precisamente ese amor que sinceramente se veía o se ve de los hermanos, los unos con otros, de abrazarse, de expresar su afecto, cosa que no había visto yo en otros lados. Y eso es realmente aquello que nos dice la Biblia que impacta hacia afuera. Pablo también exhorta a los destinatarios de la carta a estar de acuerdo entre ellos, y a esto se refiere cuando dice que sean unánimes, y no solamente está haciendo referencia a la parte doctrinal, hablar un mismo lenguaje, como dice en Efesios: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué más dice? Un solo Dios. Exacto. Entonces ahí está haciendo referencia a nuestra manifestación de fe, a nuestra declaración de fe, que debe ser unánime. Pero no solamente ellos, sino además acerca de cómo convivimos entre nosotros, cómo convivimos como cristianos, como creyentes. Pero dice aquí: no altivos, no altivos. Y es que, hermanos, la altivez se desprende de una sobrevaloración de lo que somos. Cuando nos sobrevaloramos, cuando consideramos que somos más importantes dentro de la iglesia por lo que ofrendo, por lo que hago, por lo que digo, por lo que realizo, entonces ¿qué pasa? Aflora dentro de nosotros la altivez y asumimos una posición no solo de mirar al hermano por encima del hombro, sino a considerarnos y actuar de manera tal. Entonces, aquí nos dice que la altivez se corrige de la siguiente manera: asociándonos ¿con quién? Con los humildes, dice Pablo. Y esa expresión, asociarse, tiene un sentido de ser arrastrados por, o ser guiados ¿por quiénes? Por los humildes. Debemos ser arrastrados en la conducta de aquellos hermanos que han desarrollado un espíritu de humildad, de mansedumbre. Debemos ser imitadores, así como de Cristo también, imitar las conductas positivas de los hermanos. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces nos enseña aquí la Escritura que la altivez es una actitud mundana que debe ser
contrarrestada, siendo arrastrados y siendo guiados por los humildes. Pero dice además, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y dice el libro de Santiago, haciendo referencia a la sabiduría que consideramos a veces tenemos los seres humanos, que esa sabiduría es una sabiduría animal, que es una sabiduría, dice en el capítulo 3 de Santiago, desde el 13 al 17, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta, o muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no son sabios, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, y puede ser considerada como sabiduría, pero dice aquí, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, soberbia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A eso se refiere Pablo cuando dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es considerar es entender que nosotros no tenemos toda la verdad. La verdad absoluta está en la palabra de Dios, está en Dios. Y si hay diferencias en cuanto a la interpretación de algún pasaje de la Biblia, alguna verdad bíblica, pues debemos estar abiertos a escuchar al hermano y es probable que podamos aprender algo nuevo. Es probable que podamos ser iluminados por el Espíritu Santo a través de su palabra y de la explicación de hermanos que tienen mayor madurez en cuanto al desarrollo espiritual, en cuanto al desarrollo como cristiano. Entonces, la altivez espiritual en nosotros es precisamente una manifestación de conocer o de pretender tener toda la verdad, pero lo contrario de eso es ser sencillos de corazón y entender o saber que el Señor está actuando en nosotros en un proceso de crecimiento, de formación, de santificación permanente. Así que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino entender que el Señor siempre está en nosotros formando su carácter. Bueno, para concluir, hermanos, dos cosas. Primero, no solo es necesario tener una buena o una sólida base doctrinal, también se requiere que como cristianos seamos adornados con nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia. Y segunda conclusión que les dejo a su consideración: recordemos que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Es lo que dice la Biblia acerca de los hijos de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu infinita bondad y misericordia para con todos nosotros. Pedimos tu gracia, pedimos tu bendición, Señor, para que tu palabra que hoy ha sido expuesta sea sumida, Señor, de manera clara, de manera contundente en nuestros corazones, y que tu verdad sea nuestra verdad, que podamos reconocer que no tenemos todo el conocimiento y todo el entendimiento de la Escritura, pero tú, Señor, estás obrando permanentemente en nosotros. Permítenos actuar como un solo cuerpo, Señor, para que esa evidencia de la iglesia del primer siglo, Señor, también se evidencie en nosotros y podamos así impactar el mundo, no solamente con tu palabra, sino con el testimonio de ella en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.